las escrituras. Shabbat Shalom a todos los que nos ven por medio de las redes sociales. Saludos hasta Irapuato, a nuestros hermanos que nos siguen en línea, también Shabbat Shalom. Una de las formas en las que estudiamos nosotros la escritura es sistemáticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder estudiarlo, para poderla comprender, tratamos de estudiar capítulo por capítulo, versículo por versículo. Esto con la intención de ¿qué? De no sacar las escrituras de contexto. Hay otras formas de estudiar, unas que son temáticas, en la cual yo puedo agarrar todos los versículos que hablen del amor en la escritura, en la Biblia, y entonces podemos predicar acerca del amor. El problema es que cuando sacamos o podemos esta forma de compartir, corremos el riesgo de que si no conocemos los contextos en los cuales fueron dichas estas palabras, podemos crear una doctrina que no es la que estaba comunicando el autor. Entonces, la intención para poder estudiar de manera sistemática es conocer el contexto a quien le está escribiendo el autor. No solamente conocer el contexto, sino además ver precisamente la situación en la cual la aplicación de las palabras que están diciendo se están aplicando en ese momento. Con esto nos aseguramos de no sacar el texto y hacer un pretexto. Dicen que un versículo sacado de contexto, bueno, pues se vuelve un pretexto, y el día de hoy, bueno, pues hay más de 33,000 denominaciones cristianas, las cuales cada una argumenta tener la realidad, ¿no? La verdad. ¿Tenemos la verdad? Sí, tenemos la verdad. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dejado la verdad en su palabra. Y vamos a ver cómo lo que nos hablaba la Escritura a través de su palabra nos va a dictaminar precisamente qué es la verdad de lo que el Señor habla. Entonces hablábamos de Juan. ¿Quién es Juan? Juan es el discípulo conocido como el discípulo amado, el discípulo del amor. De hecho, cuando las personas se convierten a la parte del cristianismo, cuando las personas tienen un primer contacto con la parte de la escritura, normalmente los mandan a leer el Evangelio de San Juan. ¿Por qué? Porque es conocido como el discípulo del amor. Ahora, ya establecimos que una cosa es que es el discípulo del amor en el aspecto de que habla con mucha ternura, como con mucha paternidad, Juan, pero vamos a encontrar que el mensaje no es nada, no es nada apapachador. Juan es conocido como el discípulo amado. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Jesús amó a Juan. Recordamos que Juan era del círculo cercano de Jesús. Cuando se transfigura, ¿quiénes están en el círculo cercano? Pedro, Jacobo y Juan. Cuando los llama que oren en el huerto, ¿quiénes están? Pedro, Jacobo y Juan. Entonces, pero esto no dista o no tiene nada que ver con el carácter que tenía Juan, ya lo establecíamos la semana pasada. Juan, recordemos que era conocido junto con Jacobo, Jesús les pone o los bautizan como los hijos del trueno. ¿Por qué? Porque recordemos que no los reciben en Samaria, y cuando no los reciben en Samaria se acercan, llegan todos indignados y le dicen a Jesús, vamos a orar para que caiga fuego del cielo. Y entonces les dice Jesús, espérense, eso no se trata. Son conocidos como los hijos del trueno. Entonces es importante que nosotros entendamos, porque el amor no va a estar ligado, el amor no es un sentimiento. Y aquí es donde tenemos que empezar a definir, porque el día de hoy se ha romantizado en exceso la parte de la relación que nosotros queremos establecer con Dios. Y entonces decimos, bueno, es que el amor, Dios te va a amar a pesar de todo lo que tú hagas, a pesar de todo lo que tú has hecho, Dios te ama y entonces Dios te va a perdonar de tus pecados. ¿Por qué? Porque por eso vino Jesús a morir por ti. Si bien la Escritura menciona, la Biblia nos dice que de tal manera, el mismo Juan nos habla en Juan capítulo 3, nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces
la mayoría de las personas se quedan hasta ahí. Pero si seguimos leyendo el versículo que dice, dice, así que todo el que cree en él no es condenado, porque ha creído en el unigénito Hijo de Dios. El que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No vinieron a él para que sus obras no fueran reprendidas, pero todo el que viene a él practica la verdad, dice la Escritura. Entonces, Juan no está hablando de un amor incondicional. Quiere decir, Juan te habla de que sí, dice la Escritura, que aún siendo pecadores, Pablo nos hablaba de esto en el libro de Romanos que acabamos de estudiar, dice que aún siendo pecadores, Jesús vino a morir por nosotros. Quiere decir que esto nos muestra que la salvación nace en él. Él era el único que podía pagar nuestras deudas y lo que nosotros, borrar la parte de nuestro pecado en el cual nosotros nos habíamos alejado de él. En él nace, dice la Escritura, que si nosotros estamos aquí, no es porque nosotros hayamos amado a Dios, sino porque él nos amó a nosotros primero. Quiere decir, lo único que nosotros estamos haciendo, estamos correspondiendo al amor de Dios. Quiere decir, entonces, Dios me amó, me da la oportunidad ¿de qué? De empezar una vida nueva con él. Y aquí es el meollo del asunto. Estábamos leyendo, por ejemplo, ¿se acuerdan? Uno de los versículos les decía que me gusta mucho, que dicen es el discípulo del amor, y de repente empezamos a leer que Juan pues es muy duro en cuanto a sus palabras, ¿no? Y vamos a ver que, por ejemplo, en Juan capítulo 1, les decía lo siguiente a los discípulos, a las personas, que estaba dedicada la carta. Y dice, por ejemplo, veíamos el capítulo 1, versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Cristo, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Con estas palabras acaba Juan el capítulo número 1. Y entonces lo primero que nos está mencionando es, no puede haber una comunión entre la luz y las tinieblas. Lo primero que Dios hizo, veíamos la semana pasada que lo primero que Dios hizo cuando viene a ordenar al mundo, en Génesis capítulo 1 dice que separó la luz de las tinieblas. Y a la luz llamó día y a las tinieblas llamó noche. ¿Qué es lo que dice? Dice Jesús, dice, yo ando en luz, Dios es luz y ninguna tiniebla hay en él. Y esto es importante porque vamos a entender que hay parámetros en cuanto a filosofía en donde, por ejemplo, hay algunas personas, agnósticos principalmente, que dicen que, bueno, creemos en Dios, pero creemos que el inicio de todo es Dios. Y entonces, si el inicio de todo es Dios, pues Dios inventó el mal. Si el mal existe es porque Dios lo inventó. Bueno, estas personas desconocen lo que dice Juan, capítulo número 1, versículos del 5 en adelante, ¿no? ¿Qué les está diciendo? Dios es luz y ninguna tiniebla hay en él. ¿Qué quiere decir? Dios es el creador de todas las cosas. No sé si han escuchado a personas que les han dicho, bueno, pues entonces, ¿quién formó el mal? ¿Quién inventó el mal? Hay un libro muy bueno que se llama Dios y la existencia del mal y plantea una de estas preguntas.
Bueno, si Dios es el creador de todas las cosas, ¿quién inventó el mal? Y entonces vamos a ver que Dios crea, por ejemplo, entendemos que Dios crea a un ser hermoso que se encargaba de la parte de la alabanza en el cielo, era un querubín protector llamado en Isaías, y ese querubín protector era ni más ni menos conocido como ¿qué? Como Luzbel. Dios no crea a Satanás. Dios creó un querubín hermoso, encargado de proteger, encargado de llevar la parte de la alabanza, encargado de ¿qué? De guardar y de resguardar. Pero una característica que es importante en cuanto a nuestro Dios, Dios nos da a nosotros la parte de la libertad de que nosotros podamos decidir. Ahora con la inteligencia artificial, bueno, pues te contesta en base a los datos que tú le empiezas a alimentar. Son programados. Que algunas inteligencias artificiales, bueno, pues vemos que ya se empiezan a revelar y empiezan a ver ahí cosas interesantes como de llamar la atención. Pero en la programación habitual, en el software que les habían puesto, decían, pues son robots. Simple y sencillamente están creados para cumplir con el propósito que el programador les dijo. Entonces, Dios cuando crea al ser humano y cuando crea a los ángeles, no los crea con la finalidad de decir, me van a adorar y en su programación solamente va a existir adorarme, 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 adorarme. Sino que Dios les da la libertad de que ellos lo puedan adorar, pero lo puedan adorar por amor a Él. Quiere decir, de nada estaremos cumpliendo, por ejemplo, cuando venimos y podemos venir, podemos escuchar alabanzas, podemos cantar alabanzas, podemos hacer una oración, podemos repetir el Jesucito mío, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, 1, 2, 3 por mí, por todos mis amigos, y ya, hicimos la oración, ¿no? Pero eso es hacerlo en automático. ¿Lo hiciste? Sí, lo hiciste. ¿Pero qué hiciste? Hiciste un rito. Pero no estuvo el corazón implicado en la oración que tú estabas haciendo. Y eso no es lo que busca Dios. Dios no busca personas que les estén repitiendo un Padre Nuestro a cada ratito, sino la oración máxima o la oración primordial del Padre Nuestro era una oración modelo. ¿Era para qué? Para el reconocimiento de quién era Él, qué era Él y por qué era Él. No que esté mal que la ores, no. Pero si no va el corazón implícito en esa oración, estás haciendo las cosas en automático. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, Dios le da la oportunidad a estos seres y entonces este ser, en lugar de amar a Dios, empezó a verse que era tan bello, que empezó a cambiar el amor hacia Dios, empezó a proyectarlo en el amor hacia sí mismo. Y entonces empezó a decir, bueno, pues yo quiero subir y ser como Él. ¿Y qué pasa el día de hoy? Pues entonces convence, ya sabemos, a la tercera parte de los ángeles. Y el otro día platicábamos con un pastor y y le explicaba que, por ejemplo, es curioso, porque, por ejemplo, en el satanismo, uno creería que en el satanismo las personas o los adeptos al satanismo lo que mandan a hacer es mandar a degollar gallinas, sacrificar niños, y eso es. No, de acuerdo a los parámetros de la Biblia satánica escrita por el autor, en este caso Anton LaVey, que era el sacerdote satánico en Estados Unidos, en San Francisco, California, ¿qué hizo? Pues la Biblia empieza diciendo, el principal mandamiento aquí es, haz lo que quieras. Esa es toda la ley. Haz lo que quieras, esa es toda la ley. ¿Quién va a ser tu Dios? Tú. Porque tú vas a ser la persona que vas a establecer
cuándo adorar, cómo adorar, a quién adorar y qué vas a hacer para adorar. Entonces, vemos que es colocar al hombre en el centro de la adoración. Ahora decimos, ay, no, pues eso está mal o estará bien. No, vamos a ver que el modelo en las Escrituras, vamos a ver que es Dios el que se mueve. Cuando Dios sacó a Israel del desierto, Dios iba a la columna de nube adelante de ellos y el pueblo iba siguiendo a la columna de nube, de columna de fuego, perdón, y a la nube. ¿Qué pasa cuando Jesús llama a los discípulos? Jesús les dice, síganme. ¿Y qué hacen los discípulos? Siguen a Jesús. Bueno, ¿cómo estamos viviendo nuestra relación con Dios? ¿Nosotros estamos siguiendo a Dios o le estamos pidiendo a Dios que Él nos siga a nosotros? Y eso es de lo que va a tratar Juan. Juan por eso está diciendo, espérate, si tú dices que lo conoces y estás en tinieblas, la verdad es que no lo conoces. Si tú dices, tú puedes ser muy religioso, pero si tú estás robando, matando, adulterando, fornicando, con odio en tu corazón, con iras, con contiendas, con disensiones, no lo conoces. Conoces al personaje, conoces a la persona de la película, pero tú no lo conoces íntimamente. ¿Por qué? Porque el Mesías no tenía estos sentimientos. Y dice, ¿y entonces qué? Dice, y la verdad no está en ti. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque yo tengo que llamar pecado a lo que Dios llama pecado. ¿Sí queda claro? ¿Y cómo es? O sea, si Dios llama pecado, ejemplo, en los tiempos de Jesús era pecado la fornicación. Hoy, antes era un valor. Ya no, las mujeres y los hombres tienen que llegar gastos al mal. Y hoy el mensaje es, acuéstate con los que puedas, con los que quieras y con los que se muevan, porque qué flojera y qué aburrido es de que llegues al matrimonio y no hayas probado de chile, de dulce y de pozole, ¿no? Hoy el mensaje es ese. Hoy lo mejor es eso. Salud. Hoy lo mejor es eso. Espérate, ¿en qué momento cambió? Cambió a nivel de la sociedad. Pero eso no quiere decir que haya cambiado a los ojos de Dios. Dice la Escritura, dice la Biblia, que Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y esto es importante que entendamos. ¿Por qué? Porque el que no cambie nos da a nosotros seguridad. No es un Dios voluble. No es un Dios que el día de hoy está de buenas y el día de mañana está de malas. Y ¿sabes qué? Hoy estoy de buenas, hoy los perdono, hoy estoy de malas, hoy todos se van al infierno. No. Él no cambia, Él permanece estable. Y en esa estabilidad a nosotros nos da seguridad de que lo que ha dicho se va a hacer y se va a cumplir. ¿Vale? Entonces, vemos cómo abrimos entonces lo que es Primera de Juan capítulo 2, y dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. ¿Para qué te está escribiendo Juan? Juan capítulo 1, Juan capítulo 2, Primera de Juan capítulo 2. Dice, estas cosas te estoy escribiendo con la finalidad de que no peques. Y entonces aquí empezamos con cosas interesantes. Vamos a ver más adelante cómo el apóstol Juan nos va a definir de manera muy clara qué es el pecado. Pero el propósito de lo que Juan está escribiendo es ¿para qué? Es para que no peques. ¿Para qué es el propósito? Para no pecar. ¿Sí? Dice Juan, te estoy escribiendo esto para que no peques.
Dice, y si alguno, o es un sí condicional, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice permanecer en él debe de andar como él anduvo. Qué tierno es el discípulo del amor, ¿no? No se anda con las ramas el discípulo del amor. Lo primero que dice es, si tenemos pecado. Vamos a entender que Juan nos va a decir que qué es el pecado. Primero tendremos que definir qué es pecado. Y la Biblia dice que pecado es la infracción de la ley. Quiere decir que cuando tú quebrantas la ley, en ese momento te estás haciendo acreedor a una multa. Y entonces aquí ponemos el ejemplo. Está el letrero de no estacionarse y entonces te estacionas. ¿Y qué pasa si llega un tránsito y te multa en ese momento? Está bien, está en lo correcto porque nosotros estamos quebrantando la infracción. ¿Qué pasa si nos llegamos a una farmacia y estamos quebrantando la ley? Estamos quebrantando la ley. ¿Qué nos dice? Te llegas y te estacionas en un lugar de minusválidos. Tú no eres minusválido. Y luego llegan y te levantan tu multa y tu multa es de 8,000 pesos, ¿no? Por andar estacionando en esos lugares. Y tú, no, ¿qué le pasa? Espérate. Tenías libertad para estacionarte en otro lugar. Tú decidiste estacionarse en ese lugar. Entonces te haces acreedor a una multa. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando vas hablando por el celular y de repente te ve la patrulla y te dice, multa? ¿Por qué? Porque no puedes estar manejando y hablando por el celular. Ay, pero solamente contesté, multa. Oiga, pero ¿cuánto me va a salir? No, pues que 4,500 pesos. Ándale. Y además se queda un récord que si te vuelven a pescar, va otra multa más cara y si te vuelven a pescar, te retiran la licencia. Entonces, ¿la ley está bien o está mal? La ley está bien, ¿no? Porque es la carta que norma, sin ley no habría, ¿qué pasaría si no hubiera una ley? Esto sería un caos. Viviríamos en completa anarquía. La ley, los lineamientos y los reglamentos son hechos para que podamos coexistir como sociedad, como individuos. ¿Para qué? Para guardarnos, para protegernos. La ley también es un cerco de protección. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando de repente quebrantamos alguna ley? Y de repente, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues dice Juan que Él nos escribe para que no pequemos. Pero que si en vean, pero es un sí condicional. Pero si tú pecaste, lo primero que tienes que encontrar es un abogado para que lleve tu caso, para que interceda por ti ante las autoridades. Algo que es interesante es, si tú no conoces la ley y tú quieres llevar tu caso, pues no vas a estar bien representado. ¿Por qué? Porque no conoces la ley. Y entonces un abogado te puede ayudar bueno, Yeshua o Jesús no es el abogado como muchos abogados que el día de hoy hay en el mundo, ¿no? Son muy tranzas y que nada más andan sobre el billete y el dinero y bueno. Nuestro abogado, el abogado que Dios ha establecido,
es perfecto. Y entonces él no se deja corromper. Pero él conoce la ley y te dice, yo me voy a llevar tu caso. No es que no va a haber culpa, pero yo voy a llevar tu caso delante del Padre, porque recordemos que el juez, ¿quién es? Es Dios. Dice la Escritura que todos vamos a comparecer delante de Dios. Entonces, Jesús viene y dice, bueno, yo voy a comparecer delante del Padre, voy a abogar por ti. Y entonces dices tú, bien, ya. Me puedo seguir estacionando en los lugares de minusválidos, porque Jesús ya va a estar abogando por mí. ¿Lo vale? Yo creo que no. Hay una historia en la Escritura donde nos habla que Jesús está escribiendo en el suelo, llegan y le traen a una mujer sorprendida en el acto de adulterio. Y la ponen a sus pies y entonces la quieren apedrear. Y entonces Jesús les dice, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Es importante conocer la ley, porque para muchos han tomado este versículo para decir, pues si Jesús no me condenó, nadie me puede condenar. Jesús mismo no condenó a la mujer. Espérate. ¿Por qué Jesús? ¿Qué le estaban tratando? Si tú lees el contexto, le estaban tratando de tender una trampa a Jesús. ¿Por qué? Porque estaban ellos bajo la ocupación romana, y si Jesús hubiera dictaminado que tenía que morir, Roma eran de los que autorizaban que qué sentencia de muerte tenían que llevar. Entonces podría estar levantando una revuelta o ir en contra de lo que la ley romana establecía. Una. Pero dos, es que él iba a quebrar, le llevaron a la mujer ahí, pero si él hubiera dictaminado que la apedrearan, estaría quebrantando y rompiendo la Torá o rompiendo los mandamientos que Dios mismo había establecido en el Antiguo Testamento. Porque la ley de Dios dice que para cuando fueran sorprendidos en el adulterio, tenían que llevar a los dos, no solamente a uno. Y tenían que apedrear a los dos. Pregunta, ¿dónde está el hombre aquí? Al hombre no lo llevan. Y entonces, ¿qué estaban esperando? Que Jesús hiciera mal uso de la ley. Es decir, la apedreó, pero ocupó mal la ley. ¿Por qué? Porque ahí no estaba el varón. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué dice Jesús? Ok, el que esté libre de pecado. Saben que todos ellos no estaban libres de pecado. ¿Por qué? Porque sabían que tenían que llevar también al varón. Al llevar solamente a la mujer, ellos deliberadamente estaban estaban rompiendo la ley. Entonces dice, ok, va, ¿ustedes quieren que la apedree? La ley dice que de las mujeres adúlteras hay que apedrearlas, claro que sí. Adelante. El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. ¿Quién es el primero que se anima? En ese momento los desarmó, porque sabían que no estaban cumpliendo la ley como estaba escrita, sino la estaban sesgando. Habían hecho ¿qué? Acepción de personas. Dice Jesús, Dios no hace acepción de personas. La misma ley será para el natural como para el extranjero. Quiere decir, no es que Dios va a sacar una ley para ti y otra ley para mí. La misma ley. Entonces te dice, ok, ¿quieres? No, sí, Señor, a él que le caiga todo el juicio de la ley. Pero a mí, Señor, dame chance. Así no aplica. Entonces dice, ok, ustedes quieren, me la traen aquí para mostrar que, ok, yo voy a aplicar. Empiecen a apedrear. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que si ellos hubieran hecho eso, ellos hubieran hecho acreedor a ser apedreados. ¿Por qué? Porque estaban quebrantando precisamente lo que la ley decía, y esta mujer no estaba teniendo un buen juicio, un justo juicio. Pero lo siguiente, vean la palabra que va a decir. Jesús no se queda y no le dice a la mujer, cuando se van todos, no le dice a la mujer,
sigue pecando. Dice, mujer, ¿dónde están los que te condenan? ¿Ninguno te condenó? Y ella contesta, ninguno. Y ella dice, pues le dice a Jesús, ni yo te condeno. Y no dice, ve y termina lo que estabas haciendo. Pues te interrumpieron, ¿no? Ya puedes seguir, ir y seguir fornicando y seguir adulterando, porque yo no te condeno. ¿Eso le dice? No. Le dice, ve y no peques más. ¿Por qué creen que le dice que vaya y que no peque más? ¿Por qué creen que le dice que vaya y no peque más? Bueno, en un caso así, cuando uno reconoce su pecado y que estás a punto de la muerte, porque sabemos que si todos reconocemos que pecamos, merecemos eso, la muerte, porque hemos transgredido la ley. Y tiene que haber en nuestro corazón ese arrepentimiento y no regresar a hacer o a seguir practicando. ¿Okay? ¿Okay? ¿Qué le está diciendo? No le está diciendo, ve y vive tu vida. Vive tu vida como tú quieras vivirla. Le está diciendo, ve y no peques más. Y la única forma de no pecar más es cuando, ¿qué? Cuando tú buscas, sí o sí, consagrar tu vida al servicio de Dios. Quiere decir, te vuelves un discípulo de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que Dios le estaba dando libertad. Le dio libertad a esta mujer, sí, pero no le dijo que se fuera al libertinaje. No le dijo, ve y sigue fornicando, ve y síguete acostando, al fin que yo te perdono. Eso no dice la Biblia. Le dice, ve y deja de pecar. Deja de hacer lo que te trajo a esta situación, porque si tú dejas de hacer esto, ¿qué crees? No tienen por qué apedrearte. Si no, decía uno, ¿no? Pues entonces tienen, para la próxima cierra las ventanas, ¿no? Para que no te agarren. O hay quien dice, es muy fiel en su casa, pero ¿qué tal? Se va de viaje y en el viaje le da vuelo a la hilacha, ¿no? ¿Por qué? Pues porque acá no hay nadie que me ve. ¿No hay un dicho que lo que pasa en Las Vegas se quede en Las Vegas? ¿Por qué creen? Porque creen que allá nadie los ve. Y dice la Escritura que no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Dios todo el tiempo te está viendo. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Qué quiere decir? Él todo el tiempo te está viendo. Ahora, ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Todos hemos pecado. Todos seguimos cometiendo pecado. Pero ¿qué es lo que Dios nos dice? Una cosa es que peques ahorita vamos a ver, dice, en una cuestión de que de que te caíste. Una cosa es caer en el pecado y otra cosa es practicar el pecado. Quiere decir, si tú te gusta, dice, Señor, dice la Escritura que ninguna palabra corrompida salga de nuestras bocas, que no mezclemos agua dulce, no puede de una misma fuente brotar agua dulce y agua salada. Y tu Señor, estás alabando a Dios, todo eso, y de repente alguien te hace enojar o se te cierran en la carretera y casi te pegan, y entonces dices, hijo de tu progenitora. En ese momento, ¿qué hiciste? Pecaste, ¿no? ¿Por qué? Porque le recordaste a su familia, al que iba allá. ¿Qué dice el Señor? No podemos bendecir a Dios que no vemos y maldecir a la persona que vemos. Y entonces, ¿qué nos dice el Señor? Ay, Señor, ¿sabes qué? Me ganó la carne. Señor, perdóname, ayúdame. Y entonces cuando empezamos lo importante es que reconozcamos.
Cuando yo reconozco, ¿sabes qué, Señor? Sí, perdón, me la regué. Entonces el Señor, ¿qué hace? Empieza a obrar. Y bueno, no se excusó, no quiso. Ay, Señor, bueno, pues es que se la merecía. ¿No viste cómo se me metió? No, sí, Señor, se me metió. No, es más, hasta me quedé corto, Señor. No, no dice eso. ¿Se dan cuenta? ¿Qué te dice? Hay un proceso. Y en ese proceso el Señor sabe que nos vamos a caer. Pero una cosa es que te caigas y otra cosa es que lo hagamos deliberadamente y hagamos 1, 2, 3, 4. ¿Sí me explicó? Con premeditación, alevosía y ventaja. Entonces, la libertad, y vean lo que dice, este es el apóstol Juan, pero vean cómo los apóstoles pensaban o estaban en el mismo canal. Vean lo que dice, por ejemplo, Pablo en Gálatas. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servíos en amor los unos a los otros. ¿Qué te dice el Señor? ¿Qué te está reafirmando Pablo? Fuiste llamado a libertad, yo te hablé para que fueras libre, pero no para que le ocupes esa libertad para estar pecando. ¿Sí queda claro? No ocupes la libertad. Decía alguien, ¿no? Que agarraron un ratero por haber robado un banco y lo metieron a la cárcel. Entonces, una vez que el ratero cumple su condena, le dice el juez, ¿sabes qué? Ya cumpliste tu condena, eres libre. Y entonces el ratero sale y dice, ya soy libre, ya puedo robar de aquí en adelante todos los bancos que yo quiera porque ya pagué mi condena. ¿Qué le dice el juez? Espérate, ya pagaste la condena por el banco que robaste. Pero si tú vuelves a robar, ¿qué crees que va a pasar? Te voy a volver a encerrar y es más, te voy a aumentar porque ya hay antecedentes. La pena aumenta. ¿Por qué? Porque ya hay antecedentes. Y entonces dice el ratón, entonces, ¿para qué salir libre? Pues la libertad has salido libre no para hacer lo que quieras. La libertad es, Dios te ha hecho libre para hacer lo que es correcto. ¿Correcto delante de quién? Correcto delante de Dios. ¿Sí queda claro? La libertad es, tienes libertad de hacer lo que es correcto. Tú vas a decidir si haces lo que es correcto o vas a decidir si haces lo que es incorrecto. De las dos formas vas a tener una recompensa. He aquí, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Yo te recomiendo, dice el Señor, que escojas la bendición para que te vaya bien. Pero si escoges la maldición, sabe, yo muy hidrocálida la frase, ¿verdad? Sabe, que Dios no puede ser burlado. Vas a cosechar lo que sembraste, sí o sí, en algún momento. ¿Vale? Y entonces, le vuelvo a decir, mis ovejas, ¿qué hacen las ovejitas? Dice Juan 10:27-30, dice que mis ovejas oyen mi voz. Dice, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Qué dice el texto de Juan que estamos leyendo? Dice, todo aquel que dice, yo le conozco, debe de andar como él anduvo. ¿A quién vas a estar siguiendo? A Jesús, porque Él es el buen pastor. Y dice,
mis ovejas, las que son mías, las de verdad, dice, escuchan mi voz, dice, pero yo las conozco. ¿Y qué dice? La característica de la ovejita que es del Señor, es que la ovejita va atrás de su pastor. Pero ¿qué pasa con las ovejas que no siguen al pastor? Pues esas ovejas no son del rebaño del pastor. ¿Sí queda claro? ¿Llevamos bien? Entonces, vean cómo abre Juan el capítulo. Vean cómo Juan está diciendo, dice, tú dices que lo conoces, pues debes de amar como Jesús amó. Debes de perdonar como Jesús perdonó. Debes de aborrecer lo que Jesús aborreció. Porque si eres discípulo, debes de caminar como Él caminó, atrás de Él. Dice, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero y en vosotros, es verdadero en vosotros. Y las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Qué les está diciendo aquí? Recordemos que dice la Escritura que la Torá no podía ser, la Torá son los primeros 5 libros de Moisés. En las Biblias viene como Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y dice, nadie podrá agregar o quitar a las palabras de esta ley. Entonces, cuando Juan les está diciendo aquí, no les estoy hablando de algo nuevo, no les estoy dando un mandamiento nuevo, sino les estoy hablando de algo que está escrito desde hace mucho. Les estoy hablando de que si tú dices que debes de andar como que tú dices eres parte del pueblo de Dios, tienes que hacer lo que el pueblo de Dios hace. ¿Y qué hace el pueblo de Dios? Dios les dicta normas de conducta. Comer kosher, guardar los días santos, los días de guardar Shabbat, guardar las festividades. Toda la Torah es un libro de conducta que Dios les da a su pueblo. ¿Para qué? Para que anden en él. Ahora, acuérdense de algo. Dios ya les había dicho, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. No les está diciendo un mandamiento nuevo, les está diciendo, ¿cómo debes de amar al Señor? Y aquí es donde nos empezamos a dar cuenta que la palabra de Dios por eso nos confronta. Porque muchos de nosotros nos podemos empezar a dar cuenta que la verdad no amamos a Dios ni con todo el corazón, ni con toda el alma, ni con todas nuestras mentes, ni con todas nuestras fuerzas. Sino que más bien tenemos a Dios como ¿qué? Como el repertorio, como úsese en caso de emergencia, ¿no? Te caíste y entonces ibas por el botiquín y lo tienes como un accesorio ¿para qué? Para que tu vida es la muleta de la cual te agarras para cuando nos va mal. Pero el que es pueblo de Dios es llamado a que su centro sea Dios y que lo ame. ¿Sabes que lo que tú amas se demuestra porque a lo que tú amas o la que te importa le dedicas tiempo, le dedicas dinero, le dedicas esfuerzo y estás pensando constantemente en eso?
¿Qué pasa cuando llega un hijo a la casa? ¿Qué pasa? ¿Qué empiezan a pensar? De repente no se sabe por qué, pero los abuelos empiezan a pensar en el nieto y empiezan a pensar y ya le hace falta esto, y hay que comprarle esto otro, y hay que buscarle esto, y hay que darle, y están caminando y de repente se encuentran y dicen, ay, mira esto para... ¿No? Cuando tienes hijos también cambia el decir, ay, me hace falta decir, ay, al niño le hace falta esto, le voy a comprar esto otro, le hace falta que le dé esto. ¿Por qué? Porque lo amas. Y empiezas a qué? Empiezas a pensar en él y empiezas a buscar cómo suplir sus necesidades. ¿Se dan cuenta? Cuando una persona está enamorada, dicen que hay dos cosas que no se pueden esconder: el amor y el dinero. Cuando uno está enamorado, dicen, ah, estás enamorado. ¿Por qué? Porque tienes cara de baboso, ¿no? Y decía uno, y te hablan y así de, ¿no? Te decía, ¿qué te pasa? Despierta, reacciona. ¿A poco no? Porque se ve cuando uno anda, lo traen cacheteando las banquetas. Bueno, ¿sabes que así se debería de ver? Cuando nosotros, el amor que nosotros sentimos por nuestro Padre Celestial. Entonces Juan les está diciendo, no te estoy escribiendo un mandamiento nuevo, estoy diciendo algo que ya conoces. Dice, pero ¿sabes qué es lo que no conocías? Cuando dice, pero les escribo un mandamiento nuevo, les está diciendo una nueva forma de aplicarlo. No les está diciendo, no le está agregando, pero les está diciendo, está ampliando el concepto de cómo se aplicaba, porque dices tú amas a Dios. Pero dice, pero si tú aborreces a tu hermano, mentira que estás en Dios. No lo puedes aborrecer. ¿Y cómo sabemos que no le está agregando? Porque, ¿qué creen? Bueno, ahí no se va a ver. Son muy chiquitas. Pero bueno, por ejemplo, si ustedes van, es Levítico 19, dice en las diferentes versiones, Levítico 19 dice las diferentes versiones, dice, no te vengarás. Les voy a leer, por ejemplo, la que habla en Dios, me ayuda. Ahora es que no se puso ahí el versículo, pero ahorita te lo paso aquí. Es que son muchas versiones, pero dice, no, que les dice, no te vengarás ni guardar rencor de los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Dice un segundo aquí. Dice, es Levítico, les digo dónde está. Die- 19 y 18, así es. Dice, no te vengarás. En otros, por ejemplo, dice, en la de Dios habla hoy, no seas vengativo ni rencoroso con tu propia gente, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. En otras versiones, en la nueva versión en la NBI dice, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. ¿Qué les estaba diciendo aquí? Que no puedes establecer la parte de decir, yo amo a Dios y odio a mi prójimo. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque Dios estableció dentro de los mandamientos, recordemos que los 4 primeros mandamientos son para Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no te darás Dios imágenes delante de Él, no te inclinarás a ellas ni las adorarás, porque yo soy Yahweh el Señor, fuerte y celoso, que te sacó de la tierra de Egipto. Vemos la parte que él dice del Shabbat, guarde la parte del Shabbat, pero los demás
no tomarás el nombre de Dios en vano. Pero ¿qué es los demás versículos? Los demás, dice, empiezan a hablar hacia tu prójimo. Honra a tu padre y a tu madre. No robarás. ¿A quién le vas a robar? Pues a tu prójimo. No codiciarás. ¿De qué vas a codiciar? De las cosas que tiene tu prójimo. No cometerás adulterio con tu prójimo. ¿Se dan cuenta? Entonces dice, no lo puedes hacer, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto y decir que amas a Dios. Tú no puedes estar transando a tu hermano y decir que amas a Dios. Tú no puedes estar hablando mal de tu hermano o metiendo discordia. Es más, dice la Biblia que hay 7 cosas son las que aborrece el Señor, y dentro de las cosas que aborrece el Señor, dice quiénes los que meten discordia entre los hermanos. ¿Se dan cuenta? ¿Quién mete discordia? El que empieza a hablar mal de su hermano. Cuando tú no estás, que empiezan a hablar mal de ti y empiezan a decir de ti cosas, dice, bueno, eso no solamente no agrada a Dios, sino que lo aborrece el Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces les dice, ustedes no lo tendrán que hacer así. Dice, os escribo, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, para que seáis fuertes y la palabra de Dios permanezca en vosotros. Ya. Os escribo, si habéis vencido al maligno. ¿Qué es lo que les estaba diciendo aquí el Señor? Que Dios, los padres, dice aquí, ¿qué le dice a los padres? Dice, les estoy escribiendo a los padres porque no les estoy dando una enseñanza nueva. Les estoy dando la enseñanza que la conocen desde el principio. Conocen desde el principio, no les estoy mandando a que hagan nada nuevo. Les estoy diciendo que lo que conocen lo apliquen. Y les estoy diciendo, pero a los jóvenes, ¿qué les dice? Les está diciendo, porque ustedes han vencido al maligno. ¿Por qué? ¿Se acuerdan qué le decía el apóstol Pablo? Dice que nadie tenga en poco tu juventud. Pablo decía, para mí sería mejor que los hombres y las mujeres no se casaran, sino se dedicaran al servicio del Señor. Dice, porque bueno es para el Señor el que estuvieran, dice, pero si no tienes el don de continencia, cásate. ¿Pero qué les estaba diciendo? Dice que se enfocaran en las cosas celestiales. No estaba diciendo que no se casaran. Porque si no, vamos a ver que un mandamiento es que fructificaran. De hecho, es el primer mandamiento que aparece en la Torah, el que vayan y fructifiquen y den fruto unos con otros, fructificar y llenar la tierra y sojuzgarla, dice la palabra. ¿Pero qué les está diciendo? Les está hablando y les está diciendo, la única forma, tanto a los padres, no hay un remedio, no hay un Dios para los padres, no hay un Dios para los hijos. Es el mismo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de generaciones. Dios es el Dios de nuestros padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero ese Dios, ¿qué crees? Es tu mismo Dios, no es un Dios diferente. Hay una teología que se estuvo argumentando durante algunos años, en donde decían que era un Dios del Antiguo Testamento, un Dios castigador, un Dios malo, y que el Dios del Nuevo Testamento era el Dios del amor, era el Dios perdonador. Eso no es cierto. Juan les está diciendo, les escribo a los padres como les estoy escribiendo a los hijos, que es el mismo. Y Él no cambia, y en Él tenemos victoria. ¿Por qué? Porque Él ha vencido al maligno. Desde el principio.
¿Desde cuándo está el plan de salvación? Dice la Escritura. Dios diseñó el plan de salvación antes de la fundación del mundo. ¿Vale? O sea, no agarraron en sorpresa a Dios. No, y esto es bien interesante. Seguimos en Juan, primera de Juan, capítulo 2, y ahora vamos en el versículo número 15. Segunda de Juan, capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Y vean lo que dice, y yo sé que aquí pues no nos va a gustar a muchos, pero pues es lo que dice. Ahora sí que es lo que hay. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Verdad que no nos gustó? ¿Qué hacemos con esa hoja? ¿Qué hacemos con esa parte de la Biblia? ¿Se la arrancamos? ¿Qué haremos con esa parte de la Biblia? ¿La quitamos, la borramos? ¿Eh? Oye, pero vivimos en el mundo, ¿no? A ver, hermana, ¿lo puede repetir? Vivimos en el mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en el mundo, pero no Vivimos somos. en Cristo que nos fortalece. ¿Eh? Bueno, Entonces, yo lo considero así. ¿Verdad? Ok, muy bien, muy bien. Vuelvo a repetir que es el discípulo del amor. El discípulo que habla tierno. Pero el discípulo que habla tierno te está diciendo claramente, sabes que dicen que se necesita más amor para dar una nalgada que para dejar, para no corregir a tu hijo. Dice la Escritura que es el que ama a su hijo, desde temprano lo corrige. Más el que lo aborrece, dice el que tiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Qué está haciendo el apóstol? Saben que yo los amo y la muestra del amor es decirte lo que Dios me dice que te tengo que decir. Y lo que Dios me dice que te tengo que decir es que no ames al mundo. Y cuando dice no ames al mundo no se está refiriendo al planeta Tierra. No te está diciendo que dicen, como Dios me dice que no ame al mundo, entonces voy a salir y voy a romper los árboles que están aquí afuera, porque Dios me dice que no ame al mundo. Eso no está diciendo. Dios te está hablando, y aquí Dios te está hablando de lo que el mundo te puede ofrecer, el sistema. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama, ¿qué cosas estarán en el mundo? Sí, todo lo que es material, desde lo que podemos obtener con nuestro trabajo, las ganancias o las personas, porque entonces ya se convierte en idolatría, es poner cualquier otra cosa antes que a Dios. ¿Okay? Literalmente te está diciendo Dios, fíjate bien, acá afuera hay un sistema que se llama mundo, que está diseñado ¿para qué? Está diseñado para que tú te pierdas. Y entonces te está diciendo, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Y qué es lo que está en el mundo el día de hoy? ¿Sabes que lo que está en el mundo está hecho para alejarte de Dios? Y dices tú, bueno, vamos a empezar, les vuelvo a repetir que esta hoja no nos gusta. ¿Pero qué está en el mundo? No ames. Ay, ¿sabes qué? Es que hoy juegan las Chivas contra el Tigres.
híjole, no, y tengo que ir, y mañana juegan las poderosísimas Águilas del América contra el Pumas, y no, y se me va la vida, te está diciendo el Señor, no ames. ¿Cuántas personas saben ustedes que van y se agarran el día de hoy a catorrazos por un partido de fútbol? O que apuestan, o que salen, y sí les ha tocado. Pero eso está diseñado. Una cosa es que sea un deporte, y otra cosa es que eso te lleve a un fanatismo. ¿Y queda claro? ¿Qué otras cosas estarán en el mundo? Las series de televisión, ¿no? A nosotros, por ejemplo, los que somos de antes de los 2000, nos tocó una serie de televisión que se llamaba Friends. Todos conocemos, los que somos de antes del milenio, conocemos la serie de Friends. Y tú las ves y te reías y te atacabas de la risa y jajaja y jujujú, ¿no? Y no te perdías un programa de Friends. Ahora, ¿Friends es malo? Pues vamos a ver que dice, no, para nada. ¿Sabes que todos los participantes pasaron por todos? Sin estar casados. Phoebe con no sé quién, Chandler con el no sé qué, el Joey con no sé quién. Y te lo ponen con situaciones chuscas y te ríes y todo, hasta la mujer de Ross, que luego sale que lo engaña con otra mujer. ¿Se acuerdan? Y entonces dices tú, todo lo que está en el mundo, lo que está dictaminado es que lo dictaminan para que esto vaya guiando tu conciencia. Y entonces, ¿sabes qué? Se contrapone, ¿por qué? Porque el día de hoy, por ejemplo, todas las películas que están en adoctrinamiento con el movimiento LGTBQ+, te dicen las películas con inclusión forzada, con parejas del mismo sexo, y dices, es que lo tenemos que aceptar porque si no somos retrógrada. Y entonces te vienes a lo que te dice Primera de Juan, y te dice, eso nosotros no lo podemos compartir porque primero no somos del mundo, y si tú estás de acuerdo en amar las cosas que el mundo establece, dice, el amor de Dios no está puesto en ti. Una cosa es que respetes. ¿Sabes qué? Tú harás con tu cuerpo lo que tú quieras y tú vas a rendirle cuentas al Señor, pero a mí no me pidas que yo acepte tu relación. ¿Y queda claro? Ay, no pasa nada si tú fornicas, hombre, era lo que platicamos. El día de hoy inclusive es la parte de la prueba del amor. La verdadera prueba de amor es que Él no te toque y que tú no le entregues el tesorito. Esa es la verdadera prueba de amor. ¿No? Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué nos dice? Y así como eso hay un chorro de cosas. Las películas que vemos, la música que escuchamos. Y eso es para todos, les vuelvo a repetir. Le dicen, no ames lo que este mundo te puede proporcionar. Yo no te lo estoy diciendo, no te enojes conmigo. Si quieres, terminando, vas y arrancas mira, es el capítulo, es el versículo 15 al 18. Si quieres, arráncalo de la Biblia cuando ya no estés aquí. Pero lo que dice la Biblia es que si amamos estas cosas, si dejamos que esas cosas, el apóstol te está diciendo bien claro y te lo está diciendo de frente, para que no haya de que no me avisaron. Te dice, el que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que ni andes pensando que te vas a ir y cuando Jesús venga y que
No estás en esa lista, de acuerdo a lo que dice Juan. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen de Dios. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y dónde encontramos la voluntad de Dios? En los mandamientos. O sea, arriba Juan nos está diciendo, el que dice yo le conozco, debe de andar como él anduvo. ¿No? Dices, ay, no, esto está muy fuerte. Jesús les decía a los discípulos, el que no está conmigo, está contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. En el reino de los cielos, en el Olam Abad, en el reino por venir, no existe Suiza. En la Segunda Guerra Mundial, mientras toda Europa estaba destruida, ¿saben cuál fue el único país que no tocaron? Suiza. ¿Por qué? Porque ahí estaba resguardado el dinero de todo el mundo. Y entonces, ¿qué hizo Suiza? Dice, yo soy imparcial. Oye, ¿a quién apoyas? Yo no me meto en broncas, yo soy imparcial, yo aquí tengo el dinero de todos, y como quieren que destruya su dinero, entonces, ¿qué hicieron? No tocaron Suiza. Entonces dijeron, yo soy Suiza, yo soy imparcial, no tomo bandos, no tomo... Bueno, en el reino de los cielos no es así. Cuando tú decides, aún el no decidir, ya estás decidiendo no decidir. ¿Sí queda claro? El no decidir es una decisión. Pues, ¿qué te está diciendo aquí, Juan? O estás con el Señor, digo Juan, porque el versículo anterior era de Juan, aquí Jesús te está diciendo que Mateo, que es el que lo escribe, te está diciendo lo siguiente: ¿con quién quieres estar? Fíjate bien lo que te voy a decir. Dios no te está obligando a nada. No te enojes, no te sientas obligado por Dios. Dios no te está obligando a nada. Dios te está dando la libertad de que tú libremente escojas a dónde te quieres ir. Dios no te está obligando a nada. Dios hoy lo único que te está diciendo es que te está enseñando los caminos. Pero tú vas a decidir. Tú vas a decidir, o le hago caso a Jesús, a Yeshua, y me ordeno y camino y empiezo a caminar conforme Él me marca en su palabra, o le hago caso al mundo y me voy con la corriente del mundo. Decía una persona, cuando se acercó en una campaña evangelística, llegó una persona y le dijo, yo no creo que Jesús tenga el corazón de enviar a nadie al infierno. Y le dice al predicador, tienes toda la razón. Dios no va a enviar a nadie al infierno. No, se van a ir solitos. ¿Cómo que? Porque tú solito decidiste a dónde querías ir. Dios lo único que te dijo es, por allá, para allá es el cielo. Digo, para allá no es el cielo, sino para allá es el Olam Abad, el reino por venir. El estar con Él ahora que regrese, que Él establezca su reino en esa tierra, es para allá. Para acá, el castigo. Tú decides. Pongo delante de ti la bendición y la maldición. Dios, dice, Dios te dice, yo te recomiendo, vayas para allá. Allá el Señor va a limpiar nuestras lágrimas, va a secar la lágrima de nuestros ojos, ya no habrá llanto, pero de ese lado dice la Escritura que será el lloro y el crujir de dientes. Tú escoges. Hoy tú escoges. Entonces les vuelvo a repetir, no se enojen conmigo,
yo solamente estoy repitiendo. No les gusta, ya saben qué hacer. Pero ya ustedes solitos están diciendo, ¿pero qué te está diciendo Juan? Te está diciendo de manera muy clara que no te engañes. Si en tu mente el día de hoy está más el mundo y qué quiero hacer y qué quiero lograr y qué no te estoy diciendo que no tengas aspiraciones en este mundo. Dios no, Juan no está hablando de eso. Juan está hablando que tengas una vida sin considerar a Dios en tus planes. Vivimos en el mundo, sí, claro que vivimos en el mundo y tenemos que hacer cosas en el mundo, pero el mundo no puede determinar quién es tu prioridad. ¿Sí queda claro? ¿Quién está primero? ¿Qué está primero? ¿Cuál es? Ahí es. Y nos podremos engañar a nosotros mismos, pero ¿sabes qué? A Dios no lo podemos engañar. Porque Dios sabe inclusive lo que estamos pensando antes de que ni siquiera el pensamiento esté en nuestra mente, ¿no? Por eso le dicen que es el discípulo del amor. Porque después de que te da luego te soba. Después de que te da la nalgada, te soba y te dice, hijitos míos. Qué bonito. Desde un instinto paternal te está diciendo, hijitos míos, ya es el último tiempo. ¿A quién les está diciendo? Hijitos míos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os escribo como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino quien niega a Yeshua como el Mashiach. ¿Qué te está diciendo aquí? ¿Qué te está diciendo? Dice, ya, fíjense desde cuándo está diciendo Juan, ya es el último tiempo, ya sabemos que ya es el último tiempo. ¿Qué es el anticristo? Dice, pues ya han salido muchos anticristos. ¿Y de dónde salieron? De en medio. Y te dice la característica es, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y aquí no está hablando de denominaciones. Aquí no está hablando de que estabas en la congregación Aleph y Taf y saliste a Aleph y Taf y dices, ¿ya ven? Ahí va un anticristo. Eso no está diciendo. Si no eran personas que estaban caminando en la fe y de repente esas personas, ¿qué hicieron? Cambiar. Y empezaron en lugar de guardar, empezaron a ¿qué? A dejar de guardar. Y empezaron a arrastrar a las personas, a buscar arrastrar y decir, ¿sabes qué? No, eso de obedecer, de guardar la Torah ya no aplica. Eso ya no es de Dios. Eso ya no aplica en nuestros tiempos. ¿Se acuerdan Juan que les estaba diciendo? Si digo, tú ya el día de hoy puedes comer lo que quieras. ¿Por qué? Porque ya no es pecado, porque Dios ya lo bendijo. Ahora Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Quién es el que llama pecado a las cosas? Dios. Yo no puedo dejar de llamarle pecado a algo que Dios ha llamado pecado. No, el día de hoy ya no pasa nada, ya puedes fornicar, no pasa nada, hombre. Lo importante es que ya... ¿Eso será? No. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué te está diciendo? Que dice, estuvieron. Normalmente el modus operandi es
Personas que estuvieron y que de repente salieron y empezaron a decir, no, ya no sé, ya no es así. Tú ya puedes ver, tú puedes guardar cualquier otro día. Todas aquellas personas que te lleven a ir en contra de lo que Dios ha establecido en su ley, le dice al Señor, cuidado. No está hablando si una persona estaba en una congregación y se cambia a otra congregación y en la otra congregación siguen guardando Shabbat, siguen guardando las fiestas, somos pueblo de Dios. Pero la persona que dice, no, ya, yo tengo mi relación, yo y el Señor. Yo y Dios, nosotros y el Señor, nosotros somos uno mismo. Cuidado. A esos son a los que el apóstol te está diciendo, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, y salieron para que se manifestara que no eran de nosotros. Y aquí pone, ¿no? Dice, ¿quién es el anticristo? Aquel que niega que el Señor es hijo. Hay muchos en el movimiento de raíces hebreas que han negado ya a quién, a Yeshua, a Jesús. Vamos, cuidado. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, ¿qué es lo que habéis oído desde el principio? Pero otra vez lo puedes comentar aquí para la... ¿Qué es lo que habéis oído desde el principio? ¿A quién les está diciendo? La ley y los profetas, de hecho, al principio dice que guardemos sus mandamientos, y el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, o sea, en los mandamientos, en la ley, en la Torah y los profetas. En la ley y en los profetas. Dice la Escritura que el que no se mantiene en la ley y en los profetas, el que no le basta la ley y los profetas, dice, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones necias. ¿Por qué? Porque Dios dice a la ley y a los profetas. No existía, recordemos que esta carta, cuando las está escribiendo Juan, que es a finales del primer siglo, no existe lo que es conocido como el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se va a formar prácticamente hasta finales del segundo siglo. Segundo, mediados del tercero. Y entonces, ¿qué va a pasar? No son libros inspirados, no estamos diciendo eso. Sí es inspirado, pero todo está basado y ellos no podían hablar en contra de lo que Dios ya había establecido como norma de fe. ¿Y queda claro? Entonces, les está diciendo, lo que han oído desde el principio en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. No os escribo esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis del que permanece en vosotros, dice, del que permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él. ¿Qué les está diciendo? Dice la Escritura. ¿Cuál es la unción? La unción no es el poder, no es un poder que sientes de repente, que sientes así y ya soplas y se caen las personas, ¿no? Y se caen como 500 personas. Ese es el poder de la unción, esa no es la unción. El poder de la unción, ¿qué está hablando ahí? ¿Cuál es la unción? Dice la Escritura, ¿cuál es el nuevo pacto? Pondré mi ley en su mente y en sus corazones, y no tendrán necesidad que nadie les diga, adora al Padre, porque todos me conocerán. ¿Qué les está diciendo aquí? El Espíritu mismo va a dar testimonio a tu espíritu de que eres salvo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el Espíritu de verdad y te va a guiar a la verdad que está establecida ¿en dónde? En su palabra. Cuando dice Dios, Jesús está orando y dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús mismo se establece a sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
No puede haber dos verdades, ya lo estudiamos la clase pasada. No puede hablar que Jesús sea la verdad y la palabra de Dios sea la verdad, a menos de que sean la misma. Y ya veíamos la clase pasada que Juan entendió este concepto y decía, en el principio todas las cosas fueron creadas ¿por quién? Por la dabar de Dios, por la memra de Dios, por la palabra de Dios, que ¿quién es? Jesús hecho carne. Entonces, la palabra hecha carne, bueno, la palabra hecha carne es Yeshua, es la encarnación de Yeshua. Gracias. ¿Se entendió? Entonces, dice lo siguiente, y ahora, hijitos, permaneced en él cuando se manifieste, y tengamos confianza, porque en su venida no nos alejemos de él avergonzados, sino sabéis que él es justo. Sabed también que todo el que hace justicia es nacido. ¿Quién es nacido de él? Todo el que hace justicia. La palabra que se ocupa en hebreo para justicia o para justo es sadik. ¿Quién es un sadiquín? ¿Quién es alguien que hace justicia? No es alguien que hace justicia conforme a su propia justicia. La única forma de hacer justicia es cuando aplicas el mandamiento de manera correcta. Un juez, cuando aplica la ley de manera correcta, ¿está haciendo qué? Un juez justo. Y está dictando justicia sobre un caso. ¿Sí queda claro? ¿Qué pasa cuando yo quiero hacer mi propia justicia? Entonces, en ese momento, estoy queriendo establecer mis propios mandamientos en lugar de Dios. Entonces, ¿quién es el que permanece? Sabed que también que todo el que hace justicia es nacido de él. ¿Por qué todo el que hace justicia es nacido de él? Porque todo aquel que dice, yo le conozco, va a andar como Jesús andó. ¿Y qué hizo Jesús? Dice la Escritura que él no vino a hacer su voluntad, sino vino a hacer la voluntad de el que lo envió. ¿Ven? Así de claro. Digo, es muy claro, Juan, pero no sé si haya dudas, comentarios, aportaciones. ¿Alguien? ¿Dudas, comentarios, aportaciones? ¿No? ¿Dudas? ¿No? Perfecto. Bueno. Si no hay dudas, entonces vamos a ponernos de pie. Y hagamos caso de lo que el apóstol nos está hablando. Es un buen tiempo para reflexionar en lo que el Señor nos ha hablado y nos ha puesto a todos y a cada uno de nosotros. Vamos a orar, vamos a la bendición sacerdotal. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer la bendición sacerdotal. Vamos a levantar nuestras manos. Vamos a ponernos en posición de recibir. Ve con tu mamá, hijo. Y vamos a hacer la bendición. Sí. Vamos a hacer la bendición sacerdotal. La cantamos normalmente en hebreo y viene en Números capítulo 6, donde dice Dios, dice, así bendecirás a los hijos de Israel y pondrás mi nombre sobre ellos. Entonces, si quieren, primero la leemos y luego ya la cantamos para que quede como que claro, se entienda primero qué se dice y no digan, ¿qué están diciendo? Dice Números capítulo 6, versículos del 22 en adelante. Habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos diciendo, así bendecirás a los hijos de Israel diciendo, que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y así pondré mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Vamos a cantarla en hebreo. Yevarejeja Yahweh, Beishmereja Yael. Yahweh, Anabeleja, Bijuneja Isa. Yahweh, Anabeleja, Beyasem Leja,
Shalom. Amén. Y así bendecirás a los hijos de Israel. Y pondré mi nombre sobre ellos. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. Vamos a despedir la transmisión. Y vamos ahorita a orar por diezmos y por ofrendas. Le voy a pedir de favor a Julio que nos haga favor de orar por diezmos y por ofrendas.